Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Cada día tenemos más sistemas de generación renovable y cada día tenemos un porcentaje mayor de esas renovables dentro del mix y esto por consecuencia requiere de mayores sistemas de almacenamiento para poder dotar de una estabilidad a esa red. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues hoy estamos aquí frente a otro sistema no de generación sino de acumulación porque últimamente se van dando la mano, ¿verdad? Vamos viendo cómo, por ejemplo, dentro del sector de los automóviles, dentro del vehículo eléctrico, tenemos ya ciertas redes con sus nodos y demás. Y está pasando lo mismo, por ejemplo, a nivel de red, a nivel de generación renovable, como, pues lógicamente se han dado cuenta de que la generación renovable al crecer de esta forma ocurre que las redes eléctricas ya necesitan de un apoyo importante que les dé estabilidad, o sea, sistemas de acumulación. Grandes baterías, megabaterías, pero claro, la megabatería todavía, pues a la altura del litio donde estábamos todavía dejaba que desear. Si encima resulta que al litio le ha pasado lo que le ha pasado, que si eres seguidor de este canal ya lo sabes perfectamente, no hay por qué entrar en el tema del apotema, pues entonces obviamente hay que apuntar a otros focos, hay que apuntar a otras fuentes porque resulta que con el litio parece que ya no se puede contar. Entonces ahí están los investigadores devanándose la materia gris y en este caso hay un grupo de investigadores de la empresa IAPA que se les ha ocurrido un sistema, concretamente el investigador Julian Hunt, que se había mudado concretamente a su apartamento a un piso 14 y entonces tanto coger el ascensor al 14, del 14 al 0, del 0 al 14, tanto subir, tanto bajar, pues le daba tiempo para pensar. Entonces él pensaba, esto ya existe, un ascensor dentro de un edificio que transporta personas, pero la gracia sería poder darle una segunda utilidad, porque ya existe. Entonces, si pudiéramos darle esa segunda utilidad, tendríamos una infraestructura ya existente, con lo que nos ahorraríamos esos gastos de infraestructura iniciales. Y entonces fue cuando se le ocurrió el LEST, Sistema de Almacenamiento de Energía mediante Ascensores, por las siglas en inglés. Vale, pues más o menos ya lo hemos explicado. Las propias siglas ya nos van dando pistas de cómo funcionaría la cosa. La cosa consistiría, ni más ni menos, que en un sistema por acumulación mediante ascensores, es decir, mediante energía gravitacional o energía potencial. Entonces aquí lo que van a hacer los ascensores es coger determinada carga, que podrán ser grandes, enormes sacos de arena, y subirlos, pues, cuanto más alto mejor, lógicamente. Entonces tendremos esa energía potencial. Vale, subirlo. A la hora de subirlo, podrá ser bien dentro del ascensor, bien fuera del ascensor. ¿Y qué pasará cuando yo quiera coger el ascensor? Pues, lógicamente, en ese momento funcionará como un ascensor de personas. Será en esos momentos en los que no hay transporte de personas, cuando el ascensor estaría parado, cuando se utilizará como sistema LEST. Es decir, cuando se pondrá a trabajar. Y entonces se podrá utilizar tanto la cabina para cargar ese peso como fuera de la propia caja o de la propia cabina del ascensor. Por supuesto, eso ya pues haciendo pequeños sistemas para poder enganchar esos pesos y subirlos. Bueno, pues ahí tenemos el sistema. Vale, ya tenemos arriba en el último piso todo cargado de todos esos pesos, de todas esas toneladas, que obviamente les llevará a los ingenieros a hacer cálculos de la estructura de esos suelos, si pueden soportar el peso. Obviamente habrá un peso hasta el que puedan soportar, pues entonces ahí calcularán y se calcularán esos márgenes de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, también nos dicen que los lugares para acumular esa carga bien podrán ser apartamentos vacíos, pasillos que no tengan relevancia, pues porque no den a ningún sitio, porque a donde dan no vive nadie en ese momento, por lo que sea. Bueno, estamos pensando que la cosa, pues a lo mejor tú en el edificio que vives es impensable esto. Este sistema es para rascacielos. Y bueno, si hay rascacielos que a lo mejor en las últimas plantas se encuentran con que tienen esta serie de características, pues ocurre una cosa, que por un lado saldría ganando la red y por otro lado saldría ganando el dueño
del rascacielos. Pues así es la cosa. Según subía Hunt o según bajaba en ese ascensor, se le ocurrió que la capacidad de potencia ya viene de serie en todos esos ascensores con frenado regenerativo. Así que, bueno, pues vio que ya podía tener una infraestructura que ya era existente, que no había que construirla, y esto desde luego nos lleva pues a algo bastante interesante dentro del ahorro de costes a la hora de iniciar un proyecto que por supuesto es importantísimo. Como digo, ¿por qué resulta en este momento tan crucial encontrar nuevos sistemas de almacenaje? Pues por lo que hemos dicho, porque cada vez va creciendo el número de energía renovable generada y entonces cuanto más renovable tiene que manejar la red, pues obviamente tenemos ahí la necesidad de estabilizar esa red. Funciona de una forma distinta a como venían siendo las centrales fósiles y entonces necesitamos estabilizar. O hay una segunda opción, consumo in situ, que es una de las grandes ventajas de las instalaciones de autoconsumo, bien fotovoltaicas o bien lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre con el autoconsumo? Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo genero en mi propia casa, yo lo consumo en mi propia casa, con lo cual estoy descentralizando. Entonces, de esa forma descongestiono la red por un lado. Pero por otro lado, no hay que olvidar que por el transporte se iba aproximadamente un 10% de esa energía. Entonces, claro, en unos momentos como estos, que yo no sé por qué, o a lo mejor sí, pues es necesario el escatimar la energía, el conservarla, pues precisamente es un momento vital para mirar toda esta serie de factores y desde luego si estamos hablando de un 10% que se pierde en el transporte, bienvenido sea el autoconsumo, bienvenidos sean estos sistemas. Algo que no he visto de este sistema es el siguiente y a lo mejor tú ya te lo has planteado y es que si yo cojo un ascensor para subir toda esa carga para luego soltarla y generar, pues resulta que comido por servido o las gallinas que entran por las que salen. O sea, la energía que me va a dar en esa generación cuando se deja caer esa energía potencial, pues será más o menos la misma energía que costó subirlo. Entonces, en este caso que no lo explican, pero yo creo que a estas alturas ya no hay que explicarlo. O sea, son sistemas que están dirigidos generalmente a hacerlo funcionar con energía sobrante procedente de renovables o en horas en los que la corriente vale más barata, entonces en ese momento utilizamos el ascensor y en las horas en que la corriente vale más cara es cuando generamos in situ. Bueno, pues yo no sé si es el invento del siglo, pero desde luego sí sé que es uno más y sé que con todo esto pues se le va a dar peso a las renovables que según cálculos nos están diciendo que de 2020 a 2026 crecerán en un 60%, con lo cual pues es que obviamente hay prisa en encontrar sistemas que doten de estabilidad a la red o que bien nos ayuden a consumir in situ. Bueno, pues antes de irnos, mañana es domingo y vamos a hacer uno de esos directos debate que solemos hacer últimamente, donde participamos todos. Y se me ha ocurrido que podemos tocar el tema de China, cómo lo está haciendo con todos estos sistemas de generación de energía. Ya hemos visto algunos de ellos, ya hemos visto un par de programas donde reconvertía la energía nuclear de fisión, por un lado, y por otro lado, pues hemos visto también cómo se ponía en cabeza dentro de la energía solar espacial. Pues podemos tocar estos temas mañana en ese directo debate. Bueno, pues mañana haremos ese directo a las 19 horas hora de España. ¿Dónde lo hacemos? ¿Aquí mismo, por ejemplo? ¿Sí? Pues lo hacemos aquí. Y será ese momento donde podremos juntarnos para tomarnos ese cafelito o tomarnos esa cervecita sin que nadie nos vea y poder... Perdón. Un momentito. Sí, dígame. Sí. Noche, sí. Sí, una cervecita. No, pero no, lo he dicho por decir, no tiene la menor importancia. Sí, comprendo. Claro, sí, no sé en qué estaba pensando. Discúlpeme. No vuelve a ocurrir, claro que no. Buenas noches, con Miguel Noche. Ya me he colgado. Pues era el señor Yankee Tango y me decía que no se puede decir esto de la cervecita porque fomenta, pero sí que puedo decir que si no lleva alcohol, pues oye, eso ya es otra cosa.
O sea que, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.